Yo sé que es la A reinstalar la sesión después del receso. Diputada presidenta, paso lista. Presidente diputada Guadalupe Moreno Valles. Presente. Diputado Juan Pablo Yamuel Robles, presente. Diputado Marco Antonio Espina Moreno. Presente. Diputada Isidro López Montoya. Presente. Diputada La Virgen Montes Álvarez. Presente. Los foros completos en puntos, resumiendo, ¿no? Y de justicia, diputado presidente Carlos Presente. Diputado secretario Luis Baltasar Rendón Sánchez. Diputado Luis Alfonso Ibarra Ramos. Presente. Diputada González Burboa. Presente. Diputada María Fernanda Guerrero. Presente. Todos foro en ambas comisiones. Bueno, habiendo por ustedes, instala la reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales con la Comisión de Justicia, con el tema de la creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Si gustan, ya se ha leído el documento de trabajo y vamos a pasar a observaciones o discusión como tal del documento. Había algunas propuestas ahí que quisiera que se comentaran y obviamente en su momento de votación. ¿Algo que quiera agregar, presidente, diputado? Pero desde el artículo 7º fue la primera. Sí, por favor, la propongo. En el artículo 7º, la propuesta que ustedes consensaron y que ponemos en su consideración es la inclusión de las palabras constitucionales dentro de la definición del capítulo y la referencia al artículo 76, párrafo 3º, que es donde se encuentran establecidas esas bases. El artículo 76 es de la Constitución Política del Estado. Otra vez, ¿le pueden pasar el micrófono, por favor? La primera propuesta que habían consensado es Es propuesta que se pone a consideración. Es propuesta que se pone a consideración la del artículo 7, modificación de la denominación del capítulo, adicionándole la palabra constitucionales, y en el preámbulo del artículo 7 se adiciona también la palabra constitucionales y la remisión al artículo 76, párrafo 3º de la Constitución del Estado, que es donde están establecidas esas mismas bases que vienen aquí en el proyecto de decreto. Así que se someten a su consideración para que... Esa es una de las propuestas que trae el diputado Montenegro, que se formalizara más el documento, el artículo, y se pone a consideración de las dos comisiones el que se establezca el fundamento, que son bases constitucionales de acuerdo a los artículos que marcan para el tema de la Constitución, ¿no? Se somete a la consideración de estas Comisiones Unidas esta modificación, levantando su mano de la manera acostumbrada por la afirmativa. Aprobado por unanimidad de los presentes. La segunda propuesta es en el artículo 8, fracción novena. Toque. 8, fracción novena. Está en la página 50 de su proyecto. Ah, okay. 49 del proyecto, perdón. 49 del proyecto. Sí, 49, una disculpa. Bueno, nada más para que quede sentado, es una propuesta donde dice que opinar y participar en los proyectos de iniciativas de ley o de reformas constitucionales y legales en el ámbito de su competencia ante el Congreso del Estado. Se elimina esa propuesta del documento de trabajo por no ser un poder la Fiscalía General. Y entonces, de esa manera, pues no tienen por qué tener... Como tal, las comisiones tienen la facultad desde su ley orgánica de poder pedir la participación a quien en su momento consideren, pero no debe de ser al revés porque pues, no es un poder. Gracias. Se somete a consideración de la comisión la eliminación de ese párrafo en el documento. ¿De acuerdo con la propuesta de eliminar ese párrafo noveno del artículo 8? Por favor, háganos
cumplimiento de estas condiciones unidas de la manera acostumbrada. Por lo tanto, suman de acuerdo por unanimidad. Muy bien, pasamos al siguiente punto, por favor. El siguiente es el artículo 9 en su primer párrafo. La propuesta es adicionarle la porción normativa ahí en forma enunciativa más no limitativa para quedar de la siguiente forma. La Fiscalía General para el despacho de los asuntos que le competen estará integrada, y aquí viene la porción que se pretende adicionar, en forma enunciativa más no limitativa con, y ya el desglose de toda la estructura. Más no limitativa. Esto le abre a la expresión de que se puedan incluir más dentro de las estructuras de la Fiscalía. Diputado Yamuri, si nos puede hacer el favor de someter a consideración la... Así es, si se agrega, el agregar este enunciado en el artículo 9, en el primer párrafo, donde se comenta que se dé en forma iniciativa más no limitativa, que estén de acuerdo en agregar esto en el artículo 8, por favor levanten su mano. Gracias. Levanten su mano de la manera acostumbrada, levantando su mano y estén de acuerdo. Por unanimidad de los presentes se aprueba esa modificación. Muchísimas gracias. Si nos pudieran hacer el favor de escribir el siguiente artículo. Sí, el siguiente es en el artículo 25 y 27. En el artículo 25 es para establecer, es para cambiar la redacción en la forma de, en el procedimiento para el nombramiento de los consejeros del Consejo Consultivo. Se establece que el Congreso del Estado nombrará a los consejeros ciudadanos para un periodo de 2 años. Esta que está aquí abajo es la parte que se sustituye, y en el artículo 27 se propone establecer una redacción que me voy a permitir leerles. El fiscal general comunicará al Congreso del Estado la necesidad de realizar el cambio de los consejeros cuyo periodo de nombramiento esté próximo a votarse, a efecto de que se realice el procedimiento correspondiente para el nombramiento de los nuevos consejeros. El aviso que se refiere al párrafo anterior deberá realizarse con 2 meses de anticipación al día en que se agote el periodo de nombramiento respectivo. En tanto no se realicen los nombramientos respectivos, los consejeros que van a ser sustituidos continuarán en el ejercicio de su cargo. Esa es la propuesta para esos 2 artículos. En este particular me gustaría comentar lo siguiente. Se establece en el artículo 11º transitorio de esta iniciativa la posibilidad de nombrar a 2 consejeros ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía General para un periodo de 2 años, otros 2 consejeros ciudadanos para un periodo de 3 años y otros 2 consejeros ciudadanos para un periodo de 4 años, de manera escalonada, en virtud a darle rotación al Consejo Ciudadano, y que cada 2 años quien se le vaya venciendo su periodo sea removido el consejero que se le vence su periodo y nombrado otro en su lugar, o otros 2 en su lugar, de manera escalonada. El artículo 25 y el 27 van debidamente adminiculados con el 11º transitorio de la presente iniciativa, por lo cual las modificaciones al numeral 25 y al 27 del dictamen original que ustedes tienen, y hoy con estas modificaciones que están subrayadas, es lo que le solicitamos. Si gustan, le volvemos a dar lectura, y si es menester, pasarlo a votación. ¿Nos pueden apoyar, por favor, con darle la lectura integral al 25 y al 27? Claro que sí. Artículo 25. El fiscal general presidirá el Consejo Consultivo. El Congreso del Estado nombrará a los consejeros ciudadanos para un periodo de 2 años. Nos vamos al artículo 27. Artículo 27. El fiscal general comunicará al Congreso del Estado la necesidad de realizar el cambio de los consejeros ciudadanos cuyo periodo de nombramiento esté próximo a concluir, a efecto de que se realice el procedimiento correspondiente para el nombramiento de los nuevos consejeros. El aviso al que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse con 2 meses de anticipación al día en que concluya el periodo de nombramiento respectivo.
En tanto no se realicen los nombramientos respectivos, los consejeros que deban ser sustituidos continuarán en el ejercicio de su cargo. Y hasta ahí es la propuesta. Muchísimas gracias. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, con mucho gusto. De no ser así, diputado Yamuni, le rogaríamos ¿Mencionamos el territorio de una vez o no? si gusta, Esperamos. Sí. si gusta, porque tiene directa relación con el Claro tema. que sí. Si gusta, sí. Me voy a- Nos pueden apoyar con el Claro que sí. Voy a 11º permitir- transitorio, me parece. Artículo transitorio 11º. Dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Congreso del Estado deberá realizar la consulta pública que deberá ser transparente para designar a los 6 consejeros ciudadanos del Consejo Consultivo. 2 consejeros ciudadanos para un periodo de 2 años, 2 consejeros ciudadanos para un periodo de 3 años, 2 consejeros ciudadanos para un periodo de 4 años. Exacto. Si alguien tuviera algún comentario. En la palabra deberá ser transparente. Está público el proceso de cómo se va a elegir los requisitos. pública. Que deberá ser transparente para designar. La sugerencia, diputado Ibarra, es que sea abierto. No, Sí, no, no, que no. sea pública, o sea, quitarle transparente. Realizar la consulta pública. Sí, pública y abierta. Además, pues, que- Además, el trabajo. Deberá realizar la consulta pública para designar los 6 consejeros ciudadanos. ¿Nos pudieran apoyar subrayándolo, por favor, de la manera acostumbrada? que deberá ser transparente. Sí. Pusieron que está de más, ¿no? Ya que el Ah. Transparente, sí, puede ser. Ese ejemplo retomado de, los nombramientos en materia de los comisionados de la Comisión de Acceso a la Información Pública. Traen, desde la Constitución Federal se ha venido manejando un mecanismo que así se le llama, consulta pública, que deberá ser transparente. Ese es el nombre así es, y por eso nosotros la estamos replicando. Así es. Nada más aquí les queremos hacer una pequeña Nada más observación. aquí dentro de las modificaciones que teníamos ahorita, dice designar los 6 consejeros ciudadanos del Consejo Consultivo, quienes por única ocasión y para asegurar la renovación escalonada, deberán ser designados de la siguiente manera. Ya viene la reacción que tienen ustedes, no sé. Así es. Se perdió el texto ahorita en las modificaciones. Muchas gracias, licenciado Meyer. Sería todo. Ah, pero ya estaba. Sí, ya lo tienen ustedes en su documento. Se perdió ahorita en las correcciones. ¿Algún otro comentario, diputadas, diputados? De no ser así, le pediríamos muy respetuosamente al diputado Yamuni someta a consideración de Comisiones Unidas el tema. Exactamente. Dadas las modificaciones presentadas por el cuerpo jurídico, se somete a consideración los cambios en el artículo 5 y 27 que estén acá a favor de estos cambios del territorio. Ah, ok, Esto no se modificó. No se modificó. Nada más eso. Sí. Ya estaba. Es que el artículo que modificaron tiene conexidad con este transitorio. Quienes estén de acuerdo, por favor, levanten su mano de la manera acostumbrada. Por se aprueban los cambios. Adelante. Muchísimas gracias. Se asienta la votación en el acta y si mal no estoy, corresponde el turno al artículo 28 de la iniciativa. Así es. Aquí está, es el artículo 28 referente a las obligaciones del Consejo Consultivo. La primera es la fracción tercera, que consiste en opinar y participar en la programación, organización, administración, funcionamiento y operación del fondo. Y la segunda es la fracción quinta, emitir un informe sobre sus actividades anuales que deberá presentarse ante los poderes ejecutivo y legislativo. Son las dos propuestas de adición de fracciones a ese artículo. ¿Me pudiera, por favor, repetir el tema de la fracción tercera? Sí. A mí, en lo personal, me gustaría comentar lo siguiente. El artículo 28 de la iniciativa que tenemos en análisis establece cuáles son las obligaciones del Consejo Consultivo de la Fiscalía. Debemos recordar que este ente, el Consejo Consultivo, estará integrado
por 6 consejeros ciudadanos, el fiscal general que presidirá el Consejo Consultivo y el vicefiscal general o la vicefiscal general que fungirá como secretaria técnica de este cuerpo colegiado. La intención de esta modificación es que este órgano consultivo de la Fiscalía General participe de la programación y de la orientación de los recursos que se manejen en el fondo de procuración. Adelante, diputado Zuna. Yo quisiera hacer una propuesta. Permítame, diputado. Yo quisiera hacer una propuesta que tiene ¿cuál es la palabra? Que tiene conexidad con la fracción en mención, ya que tenemos una propuesta para el capítulo 3 del Fondo de Procuración de Justicia, donde se propone con un consejo técnico el manejo del Fondo de Procuración. No sé si quiere que lo miramos de una vez, para efecto de que si se aprueba esto, no tiene razón de ser la fracción tercera, si me lo permite. El Fondo de Procuración de Justicia de la Fiscalía General será administrado a través de un fideicomiso constituido por el fiscal general. Es la propuesta que nos... Ok, es la propuesta. Ok. Sí, aquí su asistente nos los pasó. Sí, gracias. Bien. El Fondo de Procuración de Justicia de la Fiscalía General será administrado a través del fideicomiso constituido por el fiscal general y se ejecutará lo dispuesto por este capítulo. Este fondo se regirá bajo criterios de estricta racionalidad, disciplina fiscal, contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría y control de gestión que disponga de las leyes en la materia. El Fondo de Procuración de Justicia se integrará con los siguientes recursos. Los recursos destinados por el mismo en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año correspondiente por parte del Congreso del Estado. Las donaciones a favor del fondo de conformidad con las disposiciones aplicables, los rendimientos de los recursos que integran al fondo, los recursos que ingresen a la Fiscalía por concepto de títulos mercantiles, los recursos que corresponden de conformidad con las disposiciones aplicables que causen abono vinculados con la comisión de los delitos, así como los decomisados, los demás recursos que establezcan las disposiciones aplicables. Los bienes que integren el fondo auxiliar solo podrán destinarse a los siguientes fines. Número 1. Ofrecer y entregar recompensas en numerarios a quienes colaboren en la localización o detención de personas durante la etapa de investigación, en contra de los cuales exista mandamiento judicial de aprehensión o de reaprehensión. En los términos y condiciones por acuerdo específico al fiscal general determine. Número 2. La compra de equipamiento y materiales necesarios para el desarrollo de las atribuciones, facultades y funciones que tiene encomendado la Fiscalía General y el Ministerio Público conforme a las disposiciones aplicables. Número 3. El mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, equipamiento de cualquier tipo y tecnologías de la información de la Fiscalía General, la formación inicial y profesionalización de los miembros del servicio de carrera. En su caso, el mantenimiento de los bienes muebles o inmuebles con lo que cuenta la Fiscalía General, en tanto se realizan las acciones conducentes para la aplicación y ejecución de su presupuesto anual autorizado. En su caso, la renta de inmuebles o muebles conforme a las necesidades del servicio de la Fiscalía, en tanto se realizan las acciones conducentes para la aplicación y ejecución de su presupuesto anual autorizado. La contratación eventual por honorarios de personal que se requiera para el adecuado ejercicio de las atribuciones y funciones de la Fiscalía General. Los que resulten aplicables de acuerdo a la necesidad del servicio de la Fiscalía General conforme a lo determine el fiscal general. El Fondo de Procuración de Justicia de la Fiscalía General será manejado y operado mediante un fideicomiso constituido por la institución fiduciaria que determina el fiscal general. El Comité Técnico y de Administración del Fondo tendrá las características siguientes. Número 1. Integración. Mande. Pero es algo adicional. Sí, es adicional. Sí, es un capítulo. Sí, a ver, El comité técnico. El número. Ok, integración. El fiscal general que presidirá el comité técnico. Inciso B.
Las 2 vocales, quienes serán el fiscal especializado en combate a la corrupción y el titular de la oficialía mayor. Inciso C, un comisario, quien será el titular del órgano interno de control, y un secretario técnico. Número 2, funcionamiento. Inciso A, el comité técnico será presidido por el fiscal, quien tendrá voz y voto de calidad y será suplido por las personas que designen sus ausencias. Inciso B, en caso de ausencias, los vocales del comité técnico podrán nombrar sus suplentes, quienes en su caso tendrán voz y voto y no podrán nombrar representantes suyos. Inciso C, el comisario cumplirá las funciones de órgano interno de control y vigilará que en la administración y aplicación de los recursos que conforman el Fondo de Procuración de Justicia de la Fiscalía General se observan los principios de buena fe, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Tendrán voz pero no voto, y el secretario técnico será nombrado y removido libremente por el presidente del comité técnico, quien solo tendrá voz pero no voto. El cargo de los miembros del comité técnico serán de carácter honorífico y no darán derecho a recibir retribución alguna para su desempeño. El comité técnico tendrá las siguientes atribuciones: ejecutar la política de inversión, administración e distribución de los fondos de fideicomiso e instruir a la institución fiduciaria respecto del destino de los recursos que integran el fondo en los términos y condiciones que establezca la normatividad aplicable. Brindar la facilidad necesaria para la realización de las auditorías que requieren la adecuada administración del fondo y el correcto destino de los recursos que lo integren. Autorizar los gastos que la institución fiduciaria tenga que realizar para el cargo de los bienes fideicomitidos y que estén directamente relacionados con los fines del fideicomiso. Aprobar anualmente el informe que rinde la institución fiduciaria respecto a la administración, manejo, inversión y destino de los fondos afectos al fideicomiso. En los términos del contrato, que el afecto se celebre, el que deberá sujetarse a las disposiciones legales aplicables. Instruir sus reglas de operación internas, las demás que sean afines al manejo de operación del fideicomiso. El comité técnico establecerá los mecanismos de control de gestión que estime necesario para la integración del fondo de las cantidades resultantes de cobro de fianzas, depósito y cualquier otro tipo de garantía constituidas por la Fiscalía General. Los recursos que integren el Fondo de la Procuraduría de Justicia de la Procuración de Justicia, del Fondo de Procuración de Justicia de la Fiscalía General, deberán ser invertidos por la institución fiduciaria en valor de rentas fijas, el más alto rendimiento, siempre que esto permita la disponibilidad inmediata de las sumas que resulten necesarias reintegrar a los depositantes o entregar a los particulares que tengan derecho a ellas. De toda exhibición o devolución de certificados de depósito de dinero y valor, los fiscales autorizados para recibirlos deberán reportarlas al fondo dentro de los 5 días hábiles siguientes. Lo anterior sin perjuicio de que en cada caso se tomen las providencias necesarias por parte de la autoridad receptora por la guarda y conservación de los mencionados certificados y valores. El comité técnico dispondrá de los recursos necesarios por otorgar estímulos económicos a los servidores públicos de la Fiscalía General en los términos que señale la normatividad laboral aplicable y las reglas de operación establecidas por el propio comité. Dentro de los primeros 60 días de cada año, el comité técnico obtendrá estados financieros dictaminados por contador público o despacho de contadores públicos en los términos de las leyes fiscales respectivas, con la relación de la auditoría externa que haya realizado el Fondo de Procuración de Justicia de la Fiscalía General. Los bienes o inmuebles que de conformidad con lo dispuesto de esta ley y leyes en materia sean adquiridos por la institución fiduciaria en ejecución del fideicomiso y en general aquellos otros para cuya compra se destinen los recursos del Fondo de Procuración de Justicia de la Fiscalía General, acrecentarán el patrimonio de este y quedarán sujetos a las normas que regulan el régimen patrimonial del mismo. El importe de las multas que por motivo de procedimiento de responsabilidad si pongan al personal de la Fiscalía ingresarán al Fondo de Procuración de Justicia de la Fiscalía General. En términos generales, si me permiten, ¿qué es lo que se dice en esta propuesta? Sí, tú fiscal administras el fondo de administración, el fondo de procuración, pero a través de un fideicomiso, pero sobre todo a través de un consejo técnico. O sea, no son unilaterales las decisiones que se puedan tomar, tendrán que ser consensadas y aprobadas por el consejo técnico, sometidas a evaluación, auditorías por contadores, etcétera. En términos generales esto es, ¿no? Y esto le viene a dar mucha transparencia en el manejo de los recursos. No puede hacer uso del recurso si no es a través de un consejo técnico. Y ahí está el vicefiscal anticorrupción, los que ya mencionamos, ¿no? Los que están integrando el consejo. Su servidor. Sí, pero por experiencia, en lo particular, te puedo decir que hay dineros
que se manejan. Antes no se llamaba procuración fondo de procuración, antes se llamaba, ¿cuál era el nombre que tenía antes? El fondo de procuración. Fondo de apoyo para la procuración de justicia. Sí, tenía otro nombre y era siempre un fondo auxiliar y era un tema de que dónde están los dineros. Con esto, al promoverlo en un fideicomiso, sí, hay transparencia en el manejo del fideicomiso, pero todavía a través de un consejo técnico. ¿Quiénes componen el consejo técnico? Primero está el vicefiscal anticorrupción, ¿no? Ahí nomás hay que tener cuidado, hay que conocer mejor el tema. Ajá. No, nomás comentar mucho del problema con estos fondos. Es el, por ejemplo, ahorita que mencionan recompensas. Pues si te dan una recompensa a ti por denunciar a un maloso, tiene que ser algo muy vinculante con la investigación o la carpeta de investigación y que dé resultados sobre todo. Pero además que quede ahí, o sea, que no se entere todo el mundo que tú denunciaste, pues, eso obviamente... Sí, pero eso también viene en la protección de datos personales. O la de Eric, o la de... No, ¿quién fue el que denunció? Fulano de tal. Fírmele aquí, señor, pásele a cobrar, ¿no? Sí, no, eso, por eso es el problema, que luego se exceden los procuradores fiscales en estos temas porque por el alegato... Ahí lo que se trata de, en la ley se trata de que al momento de, bueno, ¿quién le dices estos 5,000 pesos de recompensa? No, pues a fulano, ¿no? Nada más es, este dinero va vinculante en tal carpeta de investigación, y punto, ¿no? Pero aquí es total transparencia en el manejo de los recursos. Y ahí viene donde se puede destinar los recursos. Muchas veces hace falta rentar bienes inmuebles, o falta capacitación al personal, estímulos al personal. Muchas veces no son recompensas, pero sí son estímulos. En tal investigación se hizo esto y va un estímulo. ¿No? Yo los pongo a su consideración y está sobre la mesa. Gracias, diputada. Marcos, leí artículo por artículo, la verdad es que me gusta mucho. Solamente hay una parte donde, un poquito, ese es el principio, un poquito más arriba, por favor, en la parte de... más arriba. Más. Ahí. El tema, no sé, es en el tema de poder contratar, en las contrataciones por honorarios. Ahí esa parte, a veces resulta que los recursos se aplican mucho más a la cuestión de honorarios que a la gente que trabaja en las estructuras o en las... Y tendríamos que tener mucho cuidado para que no se gaste el recurso en... sí. Ah, ahí ponerla... Sí. Perfecto. No, me queda claro. Nada más, entonces lo discutimos ahí en las reglas de operación. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Me pudiera apoyar para visualizar el artículo 28 y la propuesta de la fracción tercera, por favor? De la lectura de la iniciativa en la fracción tercera serían obligaciones del Consejo Consultivo de la Fiscalía General opinar y participar en la programación, organización, administración, funcionamiento y operación del fondo. En ningún momento dice autorización del manejo de los recursos.
Evidentemente, si se está solicitando que 6 ciudadanos o ciudadanas participen para darle mayor transparencia y legitimidad al ejercicio del Fondo de Procuración de Justicia, evidentemente no le puedes obligar a un ciudadano que no tiene recurso público a su disposición y que no devenga un sueldo, que no devenga un salario. Mal haríamos en darle obligaciones como servidor público. En ese orden de ideas, la intención de darle una mayor participación de conocimiento en el quehacer y en el ejercicio del gasto del Fondo de Procuración era con la única intención de que los ciudadanos que formen parte de ese Consejo Consultivo representen al grueso de la sociedad y estén enterados. En el supuesto que menciona el diputado Marco Antonio Osuna, es un método innovador, por supuesto, pero que le va a ocasionar un gasto doble al gobierno, a la Fiscalía. Los fideicomisos de administración y pago, como es el caso que nos ocupa, que está proponiendo, van a repercutir en honorarios del fiduciario. Y el comité técnico que se cree estará instaurado igual por servidores públicos, que no van a devengar un salario por su función como representantes del comité técnico, no, pero ya de suyo son responsables del manejo del recurso porque son servidores públicos. En ese orden de ideas, el proponer el fideicomiso de administración y pago o dejarlo como actualmente se encuentra, la finalidad es la misma. La transparencia en el ejercicio del gasto, sea fideicomiso o no, sería el órgano interno de control, la Auditoría Superior del Estado, quien supervise el ejercicio de ese gasto. Estaríamos haciendo un doble pago por la misma función. Se le estarían pagando los sueldos a la gente de la Fiscalía para que haga su trabajo y le estaríamos pagando al fiduciario para que haga el mismo trabajo. ¿Qué sucede? En el supuesto hipotético de la propuesta de la fracción tercera del artículo 28 es que la ciudadanía tenga una ventana de oportunidad para observar cómo se ejerce el gasto y que también participe desde su programación, desde cómo se proyecta al interior de la Fiscalía la administración del Fondo de la Procuración de Justicia. Si ustedes le dan lectura de nueva cuenta a la fracción tercera propuesta, en ningún momento dice autorizar. Sigue siendo el fiscal general el único responsable del manejo de ese gasto y por ende le aplica la ley de responsabilidades de servidores públicos y toda la demás normatividad relativa y aplicable al caso concreto. En el caso del fideicomiso, yo pongo a consideración de ustedes lo siguiente. Número 1, que se estaría realizando un doble pago por realizar la misma función. Número 2, habrá que revisar si para la constitución de ese fideicomiso se requiere un permiso adicional del Congreso del Estado. Número 3, si la aportación que se le va a hacer a ese fideicomiso, estamos hablando de qué, y si los recursos federales, esas reglas de operación de donde viene ese recurso, se permite que vengan de un dinero público y se vengan a meter a un fideicomiso. Desde hace mucho tiempo a la fecha, el gobierno federal y el gobierno del Estado ha estado eliminando el tema de los fideicomisos por no ser necesariamente la mejor forma para administrar y revisar los recursos públicos. Solamente a manera de comentario dejo mis argumentos. En lo personal no estamos hablando, o yo en la propuesta que hice, un servidor de la fracción tercera, en ningún momento dice autorizar el ejercicio de los recursos. Por ende, no tendrían obligación y no tendrían responsabilidades. Serían consejeros ciudadanos cuya función es darle mayor transparencia y buscar, como es la intención de nosotros, buscar la menor opacidad en el ejercicio del recurso público. En aras de lo que estás comentando, diputado Montenegro, ¿no sería bueno incluir, o no sé, o pregunto, si sería un tema como un observatorio ciudadano y darle cabida a alguna institución, como se hace en algunas dependencias del gobierno federal, y que participe Transparencia Mexicana o algún órgano de ese tipo que nos ayude a transparentar y que certifique, pero
efectivamente no tendría ninguna responsabilidad o obligación porque primero no cobran y segundo, o sea, no se menciona, ¿no? Entonces, no sé, yo veo que aquí hay apertura para poder hacer algo así y yo creo que mandaríamos una buena señal. Y la otra pregunta sería, si no es así, ¿hay alguna propuesta, tiene usted alguna propuesta para que se pueda realmente tomar en consideración la propuesta que hace el diputado Osuna? Yo nomás quería comentar que sí, digo, tiendo a estar más de acuerdo con el diputado Montenegro por el tema de los fideicomisos. No sé si el fiscal general tiene dentro de sus atribuciones el poder suscribir fideicomisos, primero. Segundo, yo creo que este tema debería de ser consensuado o por lo menos socializado con la fiscalía también. Por eso pregunté si lo habían alcanzado a rebotar con Nuria y el equipo. Porque, pues en ese caso, no sé, todos los fondos que manejamos en el gobierno, pues estuvieron un fideicomiso y es lo que menos tendemos a. Yo creo que con transparencia, con los procedimientos adecuados, se pudiera lograr, pero es mi opinión también. Salvo la mejor opinión de ustedes, si el punto a atacar es el tema de la transparencia, yo retiro mi comentario, retiro la posibilidad de que se incluya esta fracción tercera y que sea el fiscal general quien asuma la total responsabilidad en el manejo de los fondos de la Procuración de Justicia. Y le pediríamos a la mesa, al diputado Osuna, que fue quien hizo también una propuesta para el tema del fideicomiso, que comente sobre el particular. En lo personal yo retiraría mi aportación en el tema de que de la fracción tercera del artículo 28 y que, como venía originariamente en el dictamen, sea el fiscal general quien asuma la total responsabilidad de los recursos que se administren en el fondo de la Procuración, para que no haya ninguna duda en el tema de la responsabilidad administrativa y las demás que recaigan en el tema del manejo de los recursos públicos. ¿Me puede, nomás un minutito, permítame? Yo nomás quisiera aquí recalcar algo. Yo creo que más que el diputado, la propuesta que hizo era asumo o lo interpreto de esa manera, por donde hablaba de opinar y participar en el funcionamiento y administración, funcionamiento y operación del fondo. Independientemente que eso se quede ahí o no, como una facultad del Consejo Consultivo en el cual ellos puedan tener información sobre el uso de los recursos y participar en ese proyecto. Más allá de eso, que yo creo que igual y no se estorbaría tanto, lo que yo interpreto con la propuesta del diputado es que tenga que haber, que no quede solo a uso exclusivo por parte del fiscal el uso de los recursos. ¿Qué quiere decir? Que tenga de alguna forma, hoy es uno, mañana es otro, sabemos que llega con el voto del Congreso, que se le da el voto de confianza. Sin embargo, siempre la sociedad quiere conocer el uso y recurso del dinero público. El fondo es pues relativamente fuerte, entonces, ¿qué se necesitaría aquí? Tener algún consejo de administración, si quizás el fideicomiso no entra como tal por alguna de las observaciones que hizo el diputado. Yo creo que pudiéramos ahorita buscar buscar la opción en donde no estuviera solo el fiscal como tal, autónomo, es autónomo, sin embargo, yo creo que sí es importante el tema del recurso, pero le cedo la voz al diputado. Muchísimas gracias, presidenta. Aquí lo que se, porque, bueno, partiendo de un inicio, a título personal, los fideicomisos son los que me han dado mayor garantías en el manejo de los recursos. Yo he tenido experiencia con los fideicomisos, si bien es cierto, tienden a desaparecer, pero en la fiscalía, créanme que se manejan muchos recursos ahí. Es mucho el recurso que se maneja
y no se puede dejar a la decisión unipersonal, ¿sí?, del fiscal, aunque traiga todo el proceso de selección y etcétera y de aprobación. Si las figuras a mí no me incomoda la figura del fideicomiso, y cierto, tiene un costo. La transparencia y el bien manejo de los recursos también tiene un costo. Por otro lado, si les causa ruido esa, podemos hacer un consejo técnico, un consejo de administración. Aquí el tema es que no parta de que el fiscal puede disponer de los recursos, sino es a través de 3, 4, 5 personas, que estén enterados en qué se gastan, para dónde se dirigen, hacia dónde se mueven, en fin. Ese es el espíritu de la propuesta. Para que exista más transparencia. Sí, claro, más rendición de cuentas. Bueno, el diputado tiene una propuesta que yo quisiera agregar algo más. En caso de que aquí, por la premura de los tiempos que hemos estado, pero si pudiera la otra ser, bajo la mejor opinión, crear esa herramienta de la que se está hablando, quizás no como un fideicomiso, pero sí que dentro del reglamento pudiera, o sea, que desde la ley para que en el reglamento existiera este consejo de administración, que hubiera la obligatoriedad de crearlo. Insisto, no es tener la desconfianza como tal del uso debido de los recursos por parte del fiscal. Sabemos que tiene autonomía, pero aún con autonomía, pues que se busca que realmente esté de alguna manera diferentes. Si no, sería por medio de un fideicomiso como tal, dentro del reglamento poder dejar que se cree un consejo de administración para el uso del fondo. Es algo que pudiera ser aparte. Estoy viendo, diputada, que está considerando la propuesta que, bueno, en un momento te la retira, dice. Es que yo no le veo. Yo no le veo tampoco igual, o sea, yo creo que se puede. No. Yo creo que a lo mejor es que más adelante viene el tema del fondo del fondo de procuración de justicia. En la página 126 traemos el capítulo 3 que nos habla del fondo. En el documento venía que era facultad como tal del fiscal la administración de este fondo. ¿Había alguna otra propuesta que se decía que pudiera hacer de otra forma? O la otra es hacerlo mediante el comité de administración. Bueno, ajá. Buen manejo de recursos. Obviamente, aquí sí tenemos que tomar decisiones. Yo voy a poner que apartamos ciertos aspectos técnicos de operación, pero ya en el manejo de los recursos creo que debemos asumir la responsabilidad que nos toca para efecto de que ese recurso sea manejado con la mayor integridad posible, transparencia, rendición de cuentas. No es que se dude del fiscal, pero es un consejo técnico, es un consejo de administración, o sea, que haya varias manos. Tiene su voto de confianza, no sabemos los demás. Que vengan a futuro. Entonces, que quede bien asentado que es un recurso bastante considerable que se debe manejar con mucha transparencia. Sí, es que en este está bien, pero si el otro. No sabemos. No, por eso de todas maneras tiene que. Yo creo que es una super. No dejarlo suelto. Quedaría suelto un solo. Pero estoy de acuerdo con que el consejo consultivo siga con esta. Sí, yo creo que sí se puede sostener. Sí, la información es el consejo consultivo. Bueno, aquí lo que yo creo que estamos coincidiendo todos, no le veo como tal el que choque, que el Consejo Consultivo, como ahorita lo mencionaba el diputado, donde forma parte la ciudadanía, conozca como tal de la operación del fondo. Sin embargo, quien tenga ahí
el manejo como tal fuera, ¿tiene usted alguna otra propuesta, diputado? O pásame si quiere su... Sí, aquí al final el final del artículo 70, no sé si pudieran ponerlo ahí, si son tan amables, en el antepenúltimo párrafo. Organizará, se administrará, funcionará y operará conforme a lo dispuesto. No, de la propuesta original. Artículo 70. Ok. Y demás disposiciones aplicables. A ver, espérame. La Fiscalía General contará con el fondo, el cual se organizará, se administrará y funcionará y operará conforme a lo dispuesto en las reglas de operación que emita el fiscal general y las disposiciones aplicables, donde dice emita el fiscal el consejo consultivo. Ajá. La oficialía mayor, en el segundo, ya en el penúltimo párrafo, la oficialía mayor será la encargada de la administración, funcionamiento y operación de dicho fondo, además de las demás atribuciones que tenga conforme al reglamento. El reglamento determinará la forma de integración de un consejo de administración del fondo. Si gustan, lo vuelvo a leer. A ver, jurídico. Mande. Sí. ¿Sería una edición de un tercer párrafo? Sí, después de Sí, dice, la oficialía mayor será el área encargada de la administración, funcionamiento y operación de dicho fondo, además de las demás atribuciones que tengan conforme al reglamento. El reglamento determinará la forma e integración de un consejo de administración del fondo. Determinará la forma e integración de un consejo de administración del fondo. Dice, la propuesta original dice que emite el fiscal general. Bien señalado. Lo que pasa es que al estar en si le dejas la del tercer párrafo del 28, es forzosa la entrada. Un comentario. ¿Me podrán apoyar para visualizar el artículo 28, fracción tercera, propuesta? Dice el artículo 28, el Consejo Consultivo de la Fiscalía General tendrá las siguientes obligaciones. Fracción tercera, opinar y participar en la programación, organización, administración, funcionamiento y operación del fondo. Nos estamos refiriendo, de acuerdo a los términos de la iniciativa, al Fondo de Procuración de Justicia. Ahora el artículo 70, por favor. Dice el artículo 70, la Fiscalía General contará con el fondo, el cual se organizará, se administrará, funcionará y operará conforme a lo dispuesto en las reglas de operación que emite el fiscal general. Esta facultad de la fracción tercera del artículo 28 le da directa injerencia al Consejo Consultivo para organizar, administrar, funcionar, operar para el funcionamiento. ¿Qué significa? Que va imbricado la facultad del Consejo Consultivo a las del fiscal general en el tema de la elaboración de las reglas de operación. Si se pone ahí o no se pone, el Consejo Consultivo ya le diste facultades desde el artículo 28, fracción tercera. Independientemente de la propuesta del tercer párrafo del artículo 70 que dice el reglamento determinará la forma de integración de un consejo de administración del fondo.
Independientemente de esta propuesta, que en lo personal la veo muy viable, muy válida, es evidente que si traemos las facultades del 28, fracción tercera del Consejo Consultivo, evidentemente formarán parte en la elaboración de las reglas de operación que emite el fiscal general. A ver, yo aquí lo que sí creo es que a la hora de llevarlo a cabo, si tienes un consejo de administración y aparte tienes esto, se va a hacer más complejo el asunto. O se tiene a uno que esté o tienes al otro. Si le estás dando facultades a dos grupos, el grupo del consejo consultivo y aparte de ello el comité de administración de ese fondo, entonces va a llegar un momento en que a cuál de los dos o cómo se van a poner de acuerdo, porque unos van a tener una función y los otros tienen por tanto otro. O sea, darle a los dos, desde mi punto de vista, creo que hace más complejo la operación como tal del fondo. O debe ser uno, o debe ser otro, o no debe ser ninguno y se lo dejamos a criterio del fiscal. Ese es mi punto. Ok. Ahorita vamos a iniciar con la otra, gracias. Pero bienvenido. ¿El consejo consultivo puede fungir como un consejo de administración, darle facultades, eliminando la parte? O, digo, no se contraponen porque unas son funciones administrativas y las otras. Al final del día sí pudiera ser más complicada la operación. Podemos que los del consejo consultivo sean del consejo de administración, al final de cuentas vas a estar rotando, ¿no? Sí. Cada cierto tiempo y le vas a dar facultades. La propuesta que se hace para efecto de los que van a, los que formarían parte del fideicomiso, que pudiera ser ahora un consejo de administración, que sean las mismas figuras que nosotros aquí estamos proponiendo, por la facilidad. O sea, si bien es cierto que sea transparente, pero también que sea muy flexible en el manejo de los recursos. O sea, que no necesita convocar al consultivo, oye, a ver, háblale al vicefiscal, háblale al otro, vamos a hacer esta operación. Porque de otra manera, el consejo consultivo es correcto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, necesitan regresar una fianza. Así, disponer de ella. No, es que como son honoríficos, batallan para concentrarlos. O sea, si bien es cierto, buenas tardes, si bien es cierto queremos que sea muy transparente en el manejo de los recursos, pero que tenga la flexibilidad de operación. Que tenga la flexibilidad de operación, pues. No, entonces, que en lugar de que sea fideicomiso, está bien, vamos haciendo un consejo técnico que los compongan las mismas personas. Si ahorita me lo permiten, ahorita... Mande. Está bien. Sale. ¿Cómo quedaría aquí? Ahorita podemos adaptar. Por eso, si no se va a hacer muy complicada la operación. ¿Qué podemos hacer? Buscar una redacción que de alguna manera arrope la propuesta del diputado Montenegro en la fracción tercera, pero quitando el tema de la administración y que sea bajo el consejo de administración dentro del reglamento en el que quede establecido. Que sea el reglamento. ¿Cómo la ven? A ver si lo regresamos. A ver, porque entonces aquí la propuesta sería, sí, la propuesta aquí sería la eliminación de la opinión del consejo consultivo dentro del fondo y que el reglamento sea el que realice lo que es el consejo de administración. De esa manera no queda solo en el manejo de los recursos. el manejo del fondo. Va a tener desde el reglamento la obligatoriedad de crear el consejo de administración. Sí, si me permite hacer una
una precisión, Presidenta. El comité de administración serán el fiscal general, el comisario que viene siendo el responsable del órgano de control, viene el vicefiscal de anticorrupción y viene un secretario técnico. Está el responsable del órgano de control, está el vicefiscal anticorrupción, está el fiscal y está un secretario técnico. O sea, ellos, de hecho, en la propuesta ellos son. El oficial mayor. Sí, también el oficial mayor. Sí. Son 5 los que conformarían el Consejo de Administración: fiscal, vicefiscal anticorrupción, el titular del órgano de control, que sería un comisario, el oficial mayor, y sería... Sí, es correcto. Serían los 5, serían secretario técnico, de nueva cuenta lo voy a mencionar, fiscal general, que sería el presidente del comité de administración o del consejo de administración, sería el comisario, que sería el encargado del órgano interno de control, el oficial mayor, un secretario técnico y el vicefiscal de anticorrupción. Sí, que no tuviera. Que hablarles de otro lado, que estuvieran disponibles ahí. Tienen la disponibilidad. Pero sin quitarle, Lo que pasa es que Esto es para esto, es para el manejo del fondo. Exacto. Sí, pero ahí habla de la opinión del Consejo Consultivo. Entonces, de esa manera, con la opinión del Consejo Consultivo y aparte si el Consejo Consultivo y aparte del Consejo de Administración, lo único que decimos es la agilización como tal. El Consejo Consultivo va a estar presente. ¿De qué manera? Quien va a emitir los informes va a ser el Consejo Consultivo. Y otra de las cosas aquí de este... La parte más técnica es del algo y la parte ya más general es correcto, pero aparte de ello, dentro del Consejo de Administración viene el órgano interno de control también. Ese órgano interno, cabe recordarlo, que será nombrado por el Congreso del Estado. Entonces va a estar la representación como tal también, independientemente de los informes que tenga que hacerse con la Auditoría Superior del Estado y demás, con respecto a los fondos, al recurso que recibe ese fondo, independiente también de lo que venga, como ahorita mencionaba el diputado, de fondos que vengan a nivel federal, ¿no? Entonces, mi propuesta sería que se elimine la parte con la opinión del Consejo Consultivo. Lo que pasa es que ya tienes aparte quien te va a estar como tal manejando en conjunto con el fiscal, que es el comité de administración. Entonces, si le estás dejando ya esa responsabilidad, no puedes dejarle una responsabilidad a dos consejos como tal. A ver, el Consejo Consultivo está presente en todas las acciones de la Fiscalía. En esta especial, en este capítulo, habla única y exclusivamente del manejo, el destino, administración y etcétera, de los recursos del fondo de procuración, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos... operar conforme a lo dispuesto de las reglas de operación que emite el fiscal general con la opinión del Consejo Consultivo. O sea, no creo que sea problema. Cada vez que... Es propuesta, ¿no? En el artículo 70, en el primer párrafo, en último renglón, dice con la opinión del Consejo Consultivo. Les propongo eliminar lo que viene en amarillo. No estaba en la propuesta original, no venía. Originariamente no venía en la propuesta. Les propongo eliminarlo. ¿Me pueden hacer favor de quitar eso? Ahorita si no están de acuerdo, lo regresamos. Ok. Así quedaría con la adición que menciona el diputado Marco Antonio Zuna, del tercer párrafo que dice: el reglamento determinará la forma e integración de un consejo de administración del fondo. ¿Estarían ustedes de acuerdo en someter a votación ese artículo en esos términos? Adelante. Para decirle, sí, diputado, permítame, mire,
eso que acaba de usted eliminar se sostenga, porque son dos momentos. El primer momento son las reglas de operación, ahí es donde el Consejo Consultivo nada más va a participar. El otro momento de la integración del Consejo de Administración ya le compete al fiscal, sí, o sea, pero no el Consejo Consultivo. Por eso yo quisiera, por eso creo conveniente que se debe de sostener lo del Consejo Consultivo. ¿Cómo estaba? Con la con la opinión, es que nada más va a opinar el Consejo Consultivo, nada más, por eso. ¿Me permite comentarle por Claro, qué bueno. la solicitud de la propuesta? Ok. Esta sería la propuesta del artículo 70, ¿no? En estos términos. ¿Me puede hacer favor de desplegar el artículo 28 de la misma iniciativa? Ahí está. Esas son las facultades o las obligaciones generales del Consejo Consultivo. Ahí vienen. Ahí vienen. No existe ninguna omisión ni momentos diferenciados. Desde la programación, la organización, admisión, funcionamiento y operación del fondo. Ahí está todo contemplado. No hay momento 1 y momento 2. Están en todo momento. Pero está a su consideración, no es solamente una propuesta. Gracias, diputada presidenta. Bueno, ya hay bueno, aquí está la propuesta, sería la propuesta del diputado, la propuesta también del diputado Osuna, que fuera en lugar el Consejo de Administración, que fuera propuesto en el reglamento, y que se eliminara la parte del artículo 70, en donde la opinión del Consejo Consultivo, que se quede como venía original el texto. Eso es por un lado. ¿Y cuál era la otra propuesta de ahorita? ¿Sí? Ese ya lo votamos, ¿verdad? Eso ya lo votamos. No lo hemos votado, es lo que queremos ahorita ya someter a votación, que quede como estaba original el 70 y El 28, dice el diputado Yamuni, que sí estaba votado. No, porque cuando el diputado lo leyó, entró la propuesta del diputado Osuna. Entonces, si quieren, votamos esto y nos regresamos al 28. Ya ahorita vamos a... Es que sí. El Consejo de Administración no va a haber nadie del Consejo Consultivo, entonces. El Consejo Consultivo, no, diputada. ¿Por qué? Porque aquí estamos buscando, sí, pero aquí que estamos buscando que sea un comité de administración. Bueno, esa es la propuesta del diputado, un consejo de administración. Yo me permitiría reiterar lo que comenté hace algunos momentos. Una cosa es que los ciudadanos que tengan participación en el quehacer de la administración, como es la Fiscalía General, tengan apertura a la información y formen parte de los procesos, y otra muy diferente es que tomen decisiones. Ni cobran sueldo, ni son empleados de la Fiscalía, y van a ser responsables mediante una ley de responsabilidades y el Código Penal, porque van a intervenir en la contratación y en la adjudicación de bienes o servicios. Sería una contraposición. Les estaríamos pidiendo a las y los ciudadanos que nos ayuden a que se hagan responsables del actuar de algo que ellos no van a tomar las decisiones. Sería pedirles algo más a lo que están obligados. Así es. Como diputado Yamuni. A ver, acaba de explicar el diputado Montenegro el por qué no debe de ir como tal el Consejo Consultivo, ya que no, pero aparte de eso, porque no están contratados ni tienen un sueldo. Nomás que se nombrara, ¿cómo era? Que emita el fiscal general, ¿cómo hacía? Con la opinión. Con la opinión, es opinión. Es muy diferente. Ya están ahí. Lo van a hacer en el informe. Lo van a hacer de todos modos. A ver, que yo quiero aclarar aparte una cosa. Aquí se está proponiendo que ellos entreguen un informe. Que ellos están proponiendo que entreguen un informe
que no tenemos un antecedente en ningún otro estado, ni siquiera en la federación, en donde el Consejo Consultivo como tal tenga que emitir ese informe, que es un informe ciudadano. También está el fiscal y el vicefiscal. Pero esa es ahí nosotros sí estamos involucrando como tal a la ciudadanía en el conocimiento de la información. Entonces, por eso la propuesta es que el Consejo Consultivo, ok, siga con como se mencionaba, lo del informe, pero que se elimine la participación del Consejo dentro del fondo, donde quién va a ser el que va a participar dentro del fondo, aparte del fiscal general, el Consejo de Administración que va a ir reglamentado. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo lo que pasa es que me gustaba mucho la propuesta original. Bueno, pues nada más que no le puedes dar responsabilidades jurídicas a alguien que no debe, no importa. ¿Cómo estaba redactada? Con la opinión. Con opinión. Al momento de opinar, ya te involucra en una toma de decisión. Y ya eres aplicable a la ley de responsabilidad. Pero es muy diferente. Pues no hay opiniones diferentes, distintas. Yo creo que hay que pasar. No, yo creo que son percepciones. yo creo que ya... Si alguien no tiene algo más respecto a ese punto, ¿no? Yo Sí. Bueno, entonces, diputado, si nos hace usted el favor de someter a votación la propuesta de eliminar. Bueno, ni siquiera estaba votado eso, ¿no? Entonces, Primero el 70. Nos quedamos en el 70. La primera que propuesta se proponga así. es que el artículo 70, que no se le añade nada, que se quede así el primer párrafo. O la otra, como se había sugerido anteriormente en la discusión con los jurídicos, que donde dice que en las reglas de operación que emite el fiscal con la opinión del Consejo Consultivo y demás disposiciones aplicables. Vote primero una y dependiendo de la votación, luego la otra, porque ya no Ok. sabemos cuál vamos No, pues es que es una u otra, ¿no? O sea, para Ponga una, por favor. la una que quede así, La del 70, por favor. que se quede el texto original, el primer párrafo. Del tercer párrafo. Ok. Sí, porque fue el Sí. añadido del diputado. Muy bien. El Consejo de Con el Administración. se somete a votación el artículo 70, como aparece en la pantalla, añadiendo solamente el tercer párrafo, donde se menciona el Consejo de Administración del Fondo. Quienes estén a favor de esa propuesta, sirvan a votar de la manera acostumbrada levantando su mano. Muy bien. Por mayoría se acepta la inclusión. Y ahora someto a votación la otra, nomás Diputado. añadiendo que se añada la frase con la opinión del Consejo Consultivo para las reglas de operación. Y también añadiendo el tercer párrafo del diputado Zuna. Quienes estén a favor, si van a levantar su mano de la manera acostumbrada, levantando su mano. Listo. Se rechaza esa segunda propuesta. El 28. Diputado, nada más hay una precisión. Previo a esta modificación, ya ven que era el Consejo de Consultivo y habíamos modificado también el artículo 3º transitorio, porque se comentó que mientras en tanto no se... Esa parte hay que quitarla. Entonces, para pedir su autorización para... Sí, esta parte. Correcto. Dado eso, el artículo 3º transitorio se queda como original. Ni se tiene que Así votar, es. ¿o sí? No, ¿verdad? Como No, venía se en el queda. proyecto original. El proyecto original sin nada de que el fiscal se encarga si el consejo no está instalado. Y regresándonos al artículo 28, donde nos quedamos, diputado Montenegro, que usted lleva el orden, se había añadido ahí está. Está la propuesta de añadir la fracción tercera del artículo 28 que diga opinar y participar en la programación, organización, administración, funcionamiento y operación del fondo. Quienes estén a favor de añadir esa fracción, levanten su mano de la manera acostumbrada, levantando su mano. Por unanimidad se añade la fracción tercera. Luego está la fracción quinta,
sobre el informe de actividades. Existe la propuesta de añadir la fracción quinta que dice emitir un informe sobre sus actividades anuales que deberá presentarse ante los poderes ejecutivo y legislativo. Esto de parte del Consejo Consultivo, ¿verdad? Ciudadano. Quienes estén a favor de añadir este informe, esta propuesta del párrafo quinto, levanten su mano de la manera acostumbrada. Bien. Se añade por unanimidad la quinta. Muy bien, diputado. Bien cabildeado. Siguiente. Equipo jurídico, ¿ya serían las observaciones que traíamos por parte de los diputados? Todas las que se habían... Pero falta la del artículo 18 sobre lo de las excusas. El artículo, si lo pueden poner, por favor. A ver, diputada, por favor. Sí. Bien, en cuanto al artículo 18 sobre donde habla de las suplencias y representación del fiscal general, habla de las excusas de manera general, ¿verdad? Ausencias o faltas temporales por la persona que se desempeña en la Fiscalía General, en la Vicefiscalía, perdón. La propuesta nuestra es que se añada lo del conflicto de interés, que también creemos que, como ha sucedido últimamente, pues, la situación de que a veces se empañan ciertas situaciones y que el fiscal tenga algún conflicto de interés, algún particular familiar de él que tenga alguna situación en alguno de las denuncias que se hagan, ¿verdad? En lo de corrupción, pues yo creo que ahí se debe de también poner lo de el conflicto de interés. Si estamos viendo lo de la corrupción, ¿a quién asumiría? En todo caso, el vicefiscal anticorrupción. Sí, pero ante la sociedad es lo que queremos, exacto, lo que queremos es que la sociedad también, o sea, porque si dices el vicefiscal general, bueno, pues es cierto, lo nombra el fiscal, también el de anticorrupción. Sin embargo, como es un problema de corrupción, ¿verdad? Tendría que ser pues, bueno, no necesariamente, pero ante la sociedad tendría mayor, así es, tendría mayor, jerárquicamente es el vicefiscal. No puede brincarse el vicefiscal para darle la autonomía, para darle la autoridad del vicefiscal. Hay un organigrama jerárquico, jurídico, en ausencia del fiscal y del vicefiscal. Aunque lo haya puesto el fiscal a los dos, ¿no? Los pone, los nombra él, ¿verdad? El fiscal. En el caso del vicefiscal anticorrupción, nada más nosotros tenemos la facultad. Así, pero objetarlo, si el Congreso lo objeta, sí o lo. Pero ¿cómo piensa su propuesta en redacción? Hay una propuesta que cuando esté expedido el fiscal general sea el fiscal anticorrupción. En el caso de conflicto de interés, en el caso de conflicto de interés, pero es que así en todos los servidores públicos todos los servidores públicos necesitan aplicar esa sí, nada más que hay una invasión de esfera hacia la autonomía del fiscal. Hay una invasión de esfera y constitucionalmente le saco la vuelta antes de... Pero el fiscal es la Fiscalía General está sujeta también a la Ley General de Responsabilidades del Servidor Público. Sí, y ahí viene el tema de conflicto de interés. Ante la ausencia del fiscal, es el vicefiscal general. Y si usted se brinca al vicefiscal, yo le saco la vuelta, le doy por una constitucionalidad. Por eso, yo preferiría entonces
no tocarlo, esa es mi propuesta, que no se- y remitirnos a la ley de responsabilidades. La ley de responsabilidades es muy clara. El conflicto de interés, o sea, cuando hay conflicto de interés no participas, pues te tienes que excusar. Y si la vicefiscal no tiene ningún conflicto de interés, o ahora, si el conflicto de interés que pudiera tener la vicefiscal es porque fue nombrado por el fiscal y está entre sus facultades. No, sí. O sea, entonces no hay mucho por sacar la vuelta, y hay una ley que sanciona eso, que es la ley de responsabilidad. Bueno, pero sí, es que me decían si hay alguna propuesta de redacción. El texto original, así como viene, es mi propuesta. La de ella. Sí, pero estamos proponiendo lo de... Sí, o sea... No, es que... Permítame, como dice, permítame. Sería un tercer párrafo ahí, ¿no? Donde en el caso de que el órgano interno de control determine que existe un conflicto de interés por parte del fiscal general, el vicefiscal especializado anticorrupción lo suplirá en el procedimiento respectivo. En esos términos se está planteando, ¿sí? Porque estamos dentro del sistema anticorrupción y porque el conflicto de interés... Por ser suplencia, al momento de tener la ausencia del fiscal, el que toma las riendas de la fiscalía es el vicefiscal general. O sea, no puedo decir, voy a quitar al vicefiscal y voy a poner a un MP, o voy a poner a esto. No puede ser así. Hay un orden jerárquico dentro de la universidad, dentro de la fiscalía y de operación. Constitucionalmente así es. Por eso les digo, si nosotros lo somos, lo sabes, o sea, es un acto de inconstitucionalidad quitar una función del vicefiscal general para dársela a un vicefiscal especializado. En este caso, que es el anticorrupción. O sea, yo entiendo y la comparto, pero jurídicamente no es procedente, porque se puede impugnar un acto de inconstitucionalidad. Sí, tío, puede checar, puede regular. No, pero si estás de acuerdo, ¿te puede pasar eso? La responsabilidad del Congreso es nombrar al fiscal, y el fiscal tiene la obligación de nombrar a todos los demás, excepto en la del vicefiscal anticorrupción. Nosotros tenemos la posibilidad de objetar nada más. Sí, está bien. Bueno, dada la exposición de motivos de agregar un párrafo adicional en el artículo 18 para tratar el conflicto de interés, se somete a votación la propuesta de la diputada Loa Virgen. Quienes estén de acuerdo, levanten su mano de la manera acostumbrada. Bueno, se rechaza la inclusión y se vote. Bueno, no, a ver, yo nomás tengo un tema adicional. Bueno, lo mío ya lo discutieron, ¿verdad? Eso ya lo, pero lo de, lo estoy buscando, espérame un segundo. Aquí lo tenía, era el 60 y, ¿lo comentaste tú, diputado Montenegro? El de que si, no sé si se eliminó, no. Aquí está, espérame. Ahorita. Donde se dice que si me caes bien, le sigues, y si no, no. Algo así, pues, ¿no? Ándale. ¿Ese qué pasó con ese? Hay que tener cuidado con ese. Sí, sí, el 43. Además de la confianza que le deposite su superior jerárquico. Yo creo que eso hay que eliminarlo, ¿no? Lo estuvimos analizando y ahí en el 43. Artículo 43. Ahí. Ya lo establece en la Constitución, y si lo quitamos, va a pasar lo mismo, ¿no? Al final ¿Sí? nos las van a ganar. Viene ya en la general. Era lo que veamos y lo analizamos, pues yo creo que queda igual. Es que el servicio, bueno, sí, tiene que ser de tu confianza.
Sí, ¿no? El 43, ahí está. Viene en el 43. Dice, para ingresar o permanecer como perito sujeto al servicio de carrera, además de la confianza que le deposite su superior jerárquico, esa parte es la del conflicto, se requerirá cumplir con los requisitos siguientes. O sea, como que dice, si no tengo confianza, aunque tenga servicio profesional de carrera, para afuera, no quedas como perito. Hay un instrumento que se llama control de confianza. Ajá. Sí, por eso yo pensaría que eso está de más. Lo que pasa es que viene la general así. Sí, pero capaz si la general se les fueron las cabras. Y en esos 6 años no ha habido ninguna impugnación, ninguna acción de improcedencia. Y lo que pasaba ahí, Juan Pablo, es que al final hubo como que los militares, la discusión entre las policías, y es que se presentan actos de corrupción y todo, y tenemos que tener la confianza del jefe superior, y por eso lo pusieron. O sea, hay toda una discusión al respecto. Yo analicé hace ratito, ¿Sí? estuvimos platicando. Entonces por eso yo hice el comentario aquí hace ratito. Ok. Creo que debe... La verdad que es un absurdo, estoy de acuerdo con eso. Es un absurdo. Como está redactado. Porque se puede prestar para muchas cosas. Claro. A ver, el área jurídica quiere hacer un comentario. Más adelante en el Artículo 42. No, más atrás. Hay un último párrafo. El 42 44, está atrás. último párrafo del artículo 44. Sí, ¿verdad? Sí. Último párrafo. En este último párrafo viene una parte que les queremos comentar que dice: la pérdida de la confianza o el incumplimiento de alguno de los demás requisitos de ingreso o permanencia tendrá como consecuencia la separación del cargo de los servidores públicos involucrados de conformidad con el procedimiento previsto en la presente ley, el cual será instruido y resuelto por los órganos que determine el reglamento, y sus resoluciones serán definitivas e inatacables, por lo que en su contra solo procederá el juicio de amparo. En esta parte le da el derecho de garantía de audiencia, o sea, no solamente es la pérdida de confianza párrafo, sino está ligado o en automático y ya. Muy bien, me gusta. Sí. Vinculado. ¿Cómo, perdón? Adminculado. ¿Eso también cuenta para el honoris causa? Para usarlo en la próxima sesión. Conexidad. Muy bien. Sí, ¿verdad? Me gustó para eso. Ah, sí. No, pues ya ahora creo que hemos agotado los puntos discutidos en lo particular, y por lo tanto se somete este dictamen en lo general, y para votarlo de esa manera se pide que levanten su mano de la manera acostumbrada quienes estén a favor de este documento en lo general. Después de estar estas 20 horas tengo que aprobarlo. No, ya. Sí, está bien, se aprueba. Por unanimidad queda aprobado esta propuesta de ley orgánica de la nueva Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Ahora hay que leerla, por favor, toda completa. Les recuerdo que estamos en transmisión. Bueno, una vez aprobado el documento, vamos a pasar a clausurar la sesión de las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales. Muchas gracias a diputadas y diputados que estuvieron muchas horas aquí aportando. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Se clausura la sesión de Puntos Constitucionales y Justicia para reinstalar.